¿Qué es la economía y qué se estudia exactamente? Es que la gente se piensa que ADE y economía es lo mismo, y no es lo mismo. ¿Qué otras opciones parecidas podrían tener Sí. en cuenta los que se están planteando estudiar economía? O sea, yo creo que puede salir mucho de fiesta. Y sobre todo aprobar los exámenes. ¿Los economistas están bien pagados? Pero uno de los aspectos más positivos de la carrera es... ¿Qué nota le pondrías a la carrera del 1 al 10? Uno. Vale, vamos a por ello. Bueno, bienvenidos una vez más al canal. Hoy tenemos con nosotros a Mauro, que estudió economía. Y bueno, que se presente el mismo porque ahora... dale, Mauro. Bueno, ¿qué tal? Yo soy Mauro, sí, yo estudié economía. Terminé ya hace 3 o 4, casi 4 años. Hace ya que terminé la carrera y nada, sí, aquí hablar un poco de la carrera. Muy bien. Vale, pues para empezar, ¿qué es la economía y qué se estudia exactamente? No, básicamente, pues la economía es entender, o la ciencia que se encarga de entender, cómo utilizamos los recursos que existen. Vale. Es decir, con los recursos, entendiendo como recurso todo. O sea, un recurso es todo. Es cualquier cosa que tú puedes utilizar es un recurso. Porque luego se puede vender. Y es cuando empieza un ciclo económico en la compra y la venta y ahí empieza. O sea, es la ciencia que estudia la utilización de los recursos y cómo cada uno actúa con esos recursos. Vale. Lo que pasa que generalmente todo el mundo el recurso que tiene para hacer eso es el dinero. Entonces, ese es el recurso. Pero básicamente es la utilización de los recursos. Vale, la ciencia que se perfecto. encarga de utilizar los recursos, eso es. Y cómo los gestionas. Muy bien. Y en la carrera entonces se estudia. Sí, se estudia básicamente eso, ¿no? pero claro, en la carrera son muchos años, hay que estudiar muchas cosas. Entonces, es una idea muy general. Luego llegas a la carrera, porque es que además, una cosa que también es importante para que la gente lo sepa es que yo, por ejemplo, en bachillerato no había estudiado economía. Vale. O sea, yo no había estudiado economía y luego hice la carrera de economía sin ningún problema. Entonces, que no es necesario ser un friki de la economía para estudiar economía. Es que no es ni mucho menos necesario. Vale. Porque yo no había estudiado economía y luego saqué la carrera tranquilamente. Vale, ¿Sabes? perfecto. Muy bien. ¿En qué universidad estudiaste tu economía? Sí. ¿Y en qué otras se puede estudiar? Ya no solo en Madrid, sino Sí, en no fuera. otras... Sí, bueno, yo estudié economía en la Universidad Autónoma. Básicamente, o sea, el único filtro que hice fue que La estaba... Autónoma de Madrid. En la Autónoma de Madrid, sí. Y el único filtro que hice fue que estaba más cerca de mi casa. Entonces, esa fue la que escogí. Pero sí, sé que, o sea, es una carrera que es bastante común. Sí. Entonces, no estoy muy al día, pero yo creo que en casi todas las universidades tienen un grado en economía. Sé que Salamanca tiene, en Santander tiene, fuera de Madrid, me refiero. Bueno, luego en Barcelona, en Valencia y tal, pero que no hay dificultades. Es una carrera que tiene muchas. O sea, hay muchísimas universidades que tienen economía. ¿Y cuáles dirías, a tu entender, o en función de lo que has oído, que son las 3 universidades más prestigiosas a nivel de economía en España? Sí. Bueno, a ver, yo lo que puedo entender o lo que puedo, pero no lo sé exactamente. Yo sé que cuando yo estudiaba, y creo que era más o menos, sigue siendo igual, las que tenían mejor fama, así como mejor nombre, sé que la Pompeu Fabra y la Carlos III tenían buena fama. De hecho, la Carlos III tiene una nota de corte bastante alta para ser economía. Y la Autónoma de Madrid, igual un poco por debajo de, si esas dos serían el Madrid y el Barça de la movida de economía, pues la Autónoma sería por el Atleti o algo así. Vale. ¿Y de universidades privadas, por ejemplo? No tengo ni idea, eso no lo sé. Porque yo sé, o sea, yo he oído, por ejemplo, el IS, el Sí, IE, sí, supongo que sí. esa de todas estas, imagino. Pero yo lo que no sé es si dentro de... si hay tantas diferencias. Es decir, yo sí que sé que dentro de las universidades públicas sí que percibo que hay más diferencias entre estudiar a la Carlos III a lo mejor y estudiarlas en la Complutense, pero yo no sé si esa diferencia existe en las universidades privadas, la verdad. Muy bien. Vale, perfecto. Y cuando estabas eligiendo la carrera, cuando tenías, 18, 19 años y justo habías hecho la PAU, ¿habías considerado alguna otra opción que fuese parecida? ¿Qué otras opciones parecidas podrían tener en cuenta los que se están planteando estudiar economía? Sí, bueno, a ver, mi caso concreto, pues bueno, yo no había, o sea, yo había puesto otras carreras porque tampoco tenían demasiado que ver, pero yo creo que o sea, como los diría, aptitudes positivas que puede tener un estudiante a lo mejor en bachillerato que le harían, o que yo creería que le podrían hacer tener una buena carrera de economía en el sentido de, pues bueno, de poder entender lo que vas a estudiar, es decir, irlo llevando con tranquilidad sin agobiarte demasiado. Yo, por ejemplo, sí que diría que tiene como contenido de matemáticas, entonces,
O si, por ejemplo, si tú has estado en bachillerato y las matemáticas no se te daban muy bien, los números se te atravesaban un poco y tal, yo no lo haría. Entonces, en ese sentido, teniendo como esa idea presente, carreras parecidas, pues economía, todas las que tengan que ver con economía, porque luego también sé que hay economía y finanzas, que es, es otra carrera, que estoy seguro de que puede ser parecida y a lo mejor hasta para alguien que tenga así como un perfil más de economista, de que siempre le ha llamado la atención y tal, creo que puede ser más atractiva, porque estoy seguro de que puedes estudiar más el mercado financiero, que eso, por ejemplo, en economía no se estudia demasiado. ¿Qué es el mercado financiero? El mercado financiero es, pues antes como hablábamos del tema de los recursos, esto a grandes rasgos para no... ¿Sí? Pues cuando los recursos ya no son como bienes tangibles, es decir, pues este micrófono, esta bombilla o lo que sea, sino que ya empiezan a ser acciones o bonos que son como participaciones que tú puedes tener en las empresas. La bolsa. Sí, vale. lo que tú puedes entender como la bolsa. Vale. Y luego también, hombre, yo no... ADE pues no la recomendaría tanto, yo por ejemplo. Si te gusta la economía es que pienso que no tiene demasiado que ver. Si tuviese que establecer como la gran diferencia que puede haber entre a lo mejor la carrera de economía y la carrera de ADE, como a grandes rasgos yo diría que la economía de ADE está mucho más enfocada en una empresa, es decir, en trabajar por una empresa. Sin embargo, economía yo creo que tiene un perfil más académico o matemático en el que tú estudias más la economía como una ciencia. Y entonces eso, en la práctica se traslada de tal manera en la que tú en ADE, bueno, yo sin ser un experto en ADE, pero lo que percibía en la facultad y tal, que pues hombre, las matemáticas no son tan importantes, es decir, tú puedes ser un zoquete en las matemáticas y te puede ir bien en ADE, ¿sabes? Vale. Eso te puede pasar. Sin embargo, tienen más carga de contabilidad, ¿sabes? De análisis de balances y tal, que eso es, claro, yo por ejemplo que estudiaba economía, eso no lo odiaba, no me gustaba nada. Y sin embargo, en la carrera de economía tienes más, pues tienes álgebra, tienes estadística, tienes econometría, o sea, tienes más, o macroeconomía y microeconomía, es decir, más contenido matemático. Vale, perfecto. Entonces, bueno, eso, a la pregunta de qué carreras, pues yo diría economía y finanzas sobre todo, y a ver, y no diría ADE, casi diría matemáticas incluso antes. Matemáticas, lo que pasa que algo así, algo estadística, sí, algo, igual matemáticas es demasiado vale. complicado, pero sí. Y relacionado con todo esto que estás diciendo, sí. ¿Hay que ser un genio en matemáticas para estudiar economía o no hace falta? No, pero más de lo que la gente cree. Vale. O sea, yo creo que es eso. Yo la idea que tengo, sobre todo, es que la gente se piensa que ADE y economía es lo mismo, y no es lo mismo. No es lo mismo. Vale. O sea, entonces tienes que tener un determinado conocimiento de matemáticas y haberlo llevado de bachillerato. Es decir, yo, si el único filtro que le haría a alguien que quiere estudiar economía, es decir, para que no lo pase mal en la carrera, es decir, joder, es que estoy agobiado y tal, es que, o sea, si eres un zoquete absoluto en las matemáticas, no lo estudies. Porque no... A ver, puedes, pero lo vas a pasar mal, entonces igual no te merece la pena, porque tienes otras alternativas que sí. que puedes hacerlo y te lo vas a pasar mejor y vas a disfrutar más de la experiencia también, ¿sabes? Entonces, diría eso. El único filtro pondría no ser un genio, o sea, yo nunca he sido un genio en las matemáticas, pero tampoco se me daban mal. O sea, si entraba en ese grupo de, bueno, pues matemáticas no se me daba mal. Entonces, ese sería el filtro para estudiar economía. Vale. Como el único filtro, diría. Perfecto. Y ahora hablando un poco del tipo de personas que hay en la carrera. Sí. ¿Qué tipo de personas dirías que predomina en la carrera? Más pijos, más perroflautas, un poco variado. Sí. Un poco piloto. Sí, relacionado con eso, ¿qué tipo de ambiente hay? Sí, claro, esto yo entiendo que también es importante a la hora de cuando vas a tomar la decisión, porque tú igual tienes 16 o 17 años y no tienes otras inquietudes que no son solo los estudios, ¿sabes? Que es decir, bueno, pues voy a empezar la universidad y hay que vivir cosas y la vida estamos aquí para disfrutar, ¿no? Entonces, claro, entonces, teniendo eso, economía en ese sentido es de las mejores, para mi modo de ver, porque es un ambiente muy heterogéneo, hay de todo, entonces tú vas a encontrar tu sitio, seguro. Sin embargo, porque, por ejemplo, mi hermana estudió antropología. Claro, es un ambiente más homogéneo. Es decir, el tipo de gente es más o menos similar. Entiendo. Pero yo creo que hasta, por ejemplo, no sé, en ingeniería me pillas, pero yo igual en ingeniería de caminos también es un poco medio homogéneo, ¿sabes? De que es un poco todo de lo mismo. Sin embargo, en eso, en economía en general, había de todo. Entonces la gente, pues hay...
pues más hay gente pija, hay gente menos pija, hay gente más alternativa, hay gente menos alternativa, hay un poco de todo, ¿sabes? Vale. Entonces sí, un muy buen ambiente. De lo mejor, destacaría aspecto positivo de la carrera. Perfecto. El En ambiente. concreto en la autónoma. En la autónoma, La sí, economía de la pero autónoma. yo creo que me arriesgaría a decir que en general. Vale, a general. Yo diría que sí. Muy bien. Vale, ahora hablando un poco de los profesores, Sí. ¿crees que la mayoría de ellos eran un poco carcas a la hora de enseñar o tenían métodos innovadores al contrario que lo anterior? ¿O Ya. qué tipo de profesores había un poco en la carrera? A ver, hay de todo. Hay de todo. Claro, porque está el mantra del típico profesor que llega a clase y se pone a leer la presentación de PowerPoint y tal. Eso me ha pasado, pero no diría que era... O sea, he tenido profesores muy buenos Sí. y otros profesores peores, pero tampoco diría que he tenido profesores que eran horribles ni nada así. Eran profesores... A ver, bueno, por ejemplo, sí que a mí me sorprendió porque yo, por ejemplo, hice el Erasmus en Roma, entonces estudié en Roma, pues más o menos lo mismo que hacía. Y sí que me dio la sensación de que eran más como, sí, más, no, a ver, tampoco es la cuna de la investigación en plan académica ni nada de eso, pero sí que diría que en mi carrera, en la autónoma en economía, sí que era, de vez en cuando encontrabas algún profesor algo más innovador que intentaba hacer como cosas, por ejemplo... había profesores que nos hacían Kahoot, que no sé si sabes lo que es. Sí. Lo de que, bueno, pues para la gente que no lo sepa, es como... a ver, no estábamos todo el día haciendo Kahoots, en plan que llegas aquí y te ponen a explicarte modelos macroeconómicos con un Kahoot y esto es la fiesta, ¿no? Pero de vez en cuando, Sí. algunos profesores sí que hacían un juego que es básicamente, pues... Es una aplicación o no sé, es una web en la que el profesor hace preguntas y hay 4 respuestas posibles y entonces todos desde el teléfono vamos respondiendo Sí. y va saliendo en la pizarra y tal. Entonces como cosas así más dinámicas que eran divertidas y eso, a ver, no era la norma, pero de vez en cuando pasaba. También es verdad que es porque es eso, tu estadística teórica, por mucho Kahoot que quieras, es estadística teórica o econometría, pues bueno. ¿Sabes? Entonces, pero bueno, en algunas así que eran algo más agradecidas, sí que lo hacían. Yo tengo una buena, en general, una buena idea de los profesores. Sí que es verdad que también he tenido, pues eso, los típicos que era llegar a clase y venga, y slide, y slide, y slide, ahí a leerlo, y eso era un poco más aburrido, pero en términos generales diría que los profesores eran agradables. Siempre se te ayudaban más o menos en lo que podían. También teníamos lo de las tutorías y si podían, pues te ayudaban con el tema de las tutorías. O sea, mi experiencia es positiva con los profesores. Con algunos más que con otros, pero en términos generales positiva. ¿Y crees que la carrera de economía está muy politizada? Creo que no. Hay un poco de todo, ¿no? A ver, esto ya es un poco, pero bueno, sí, en general, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con economía pública, el estudio de la economía pública y tal, tiene un carácter, a mi modo de ver, marcado pues más de izquierdas, porque al final es cómo funciona el sector público, cómo optimizar todo lo que tiene que ver con el sector público. Entonces, en ese sentido sí que tiene. Y luego, sin embargo, pues yo creo que todo lo que tiene que ver con finanzas y tal, tiene igual más como lo que se entiende como el estudio del mercado y así, pues un carácter pues igual como más de derechas y tal. Pero en términos generales, no lo diría. Y muchísimo menos comparándolo con otras carreras que están mucho más politizadas que economía. Entonces, yo no lo diría. Igual otra persona lo diría, pero creo que no. Muy bien. Y última pregunta así general. ¿Se sale mucho de fiesta en la carrera de economía? Depende de cada uno. O sea, yo creo que puedes salir mucho de fiesta. Vale. O sea, puedes salir mucho de fiesta y sobre todo aprobar los exámenes. Claro, porque ese es el tricky. O sea, puedes salir de fiesta, pasártelo muy bien y aprobar la carrera. Porque yo, por ejemplo, no he sido un ejemplo de alumno súper estudioso y súper responsable y al final he acabado sacando la carrera. Entonces se puede todo. Sí, pero sí que es verdad que hay asignaturas que son complicadas y tienes que estudiar, ¿sabes? Vale. Pero como... Si tuviese que decir algo, diría que sí, que se puede salir de fiesta bastante, pasártelo muy bien y aprobar la carrera. Se puede. Perfecto. Muy bien, pasando ahora al segundo bloque, que sería sobre el contenido y bueno, los aprendizajes que has obtenido a lo largo de la carrera. ¿Cómo fue el primer año? ¿Qué asignaturas fueron las primeras que...? Sí, vale. Esto es una pregunta importante, porque yo no tenía ni idea. O sea, yo me metí en economía como me podía haber metido en... O sea, puse física, ¿sabes? Primero. Entonces después y caí en economía, pero vamos, tampoco tenía nada así como muy... No lo tenía muy claro, porque es que eso es lo que yo te decía. Yo además no había estudiado economía.
Y eso que creo que también es importante. Es decir, yo no había estudiado economía y luego hice economía. O sea, que la gente no se piense que si de repente tú estás ya en mitad de segundo de bachillerato o lo que sea, las circunstancias, hay 1000 circunstancias diferentes y hay Sí. 1000 circunstancias diferentes y 1000 posibilidades diferentes. Y entonces alguien que se piense que a lo mejor, por lo que sea, en un determinado momento ya quiere estudiar economía, está en bachillerato y cree que como no estudia economía ya no puede. Bueno, pues no. ¿Sabes? Porque yo no lo hice y perfectamente. ¿Sabes? Entonces yo no tenía demasiada idea de qué me iba a encontrar una vez empezase la carrera. Yo simplemente, pues sí, había oído cosas como todos, ¿sabes? En plan, pues sí, una amiga de mi prima había hecho economía, estaba muy contenta, tal. Y yo, bueno, pues venga, pues vale, ¿sabes? Entonces yo cuando llegué en primero, las que más me costaron a mí, por lo menos, que se me hizo en plan de no tener ni idea, fueron todo lo que tenía que ver con contabilidad. Porque eso era algo que no había visto ni parecido. ¿Sabes? Vale. Porque, por ejemplo, yo qué sé, y además como que no me pareció... Yo, por ejemplo, claro, yo microeconomía, macroeconomía y tal, la gente que sí que había estudiado economía sí que tenía un conocimiento de algo, de la curva de oferta, la curva de demanda. Y yo no tenía ni idea, pero me parecía intuitivo. Entonces lo podía entender. El problema que tenía con contabilidad es que yo no me enteraba ni por dónde me daba el aire. O sea, porque me decían que si activo, pasivo, no sé qué, provisiones, y yo las veía venir y decía, no sé qué me están contando. ¿Sabes? Entonces, esa, por ejemplo, sí que se me hizo complicada de no entender nada. Pero, ¿qué pasa? Que tampoco es algo súper complejo. Ese es el punto al que yo voy. Entonces, al final, Vale. te pones y lo acabas sacando. Entonces, esa sería como mi experiencia del primer año. Sería que si no has estudiado economía, o sea, si has estudiado economía, yo creo que más o menos vas a tener, aunque sea una ligera idea de todo, es decir, todo te va a sonar, entonces ya no vas a partir de cero, vas a tener menos miedo, vas a afrontar el estudio de otra manera. Y si no, pues sí que a lo mejor tienes algunas en las que sea complicada. Esperamos, yo no tengo un recuerdo así como especialmente traumático de mi primer año. Estudié normal y ya está, y lo fui sacando. Perfecto. Y ahora hablando del conjunto de la carrera, si ¿Sí? pudieses hacer un par de grupos de asignaturas, te pongo un ejemplo, las que tienen que ver con historia de la economía, las que Sí. tienen que ver con estadística y las que tienen que ver con teoría económica, ¿podrías hacer los 4 o 5 grupos que hubiese y más o menos decir en qué porcentaje se estudia cada uno en la carrera? Sí, o sea, pero te refieres a porcentaje de Del- número de del asignaturas. total. Vale, Sí. o sea, no porcentaje de estudio. No, Vale, vale. del total. Claro, porque el porcentaje de estudio de las de estadística y tal es mucho mayor que el de las otras, pero Claro. vale. Entonces, pues diría dos grandes grupos que son las asignaturas de letras y las asignaturas de números, básicamente, Vale. como serían dos grupos diferenciados enormes. Dentro de las que estén de letras, pues eso tendrías historia económica, estructura económica, economía del comportamiento, es decir, todas las asignaturas teóricas. ¿Y qué tratan todas esas asignaturas teóricas? Vale, pues tampoco, o sea, tampoco me acuerdo de todas, absolutamente todas, Bueno, pero un más poco o menos general. historia económica, es evidente de lo que trata, pues historia económica. Vale. Era una asignatura muy bonita, a mí me gustaba mucho. Me gustaba mucho porque digamos que tú cuando estudias historia en bachillerato, tú estudias historia como una concatenación de eventos, digamos, Sí. pasa esto, luego pasa esto, luego pasa esto, luego pasa lo otro y tal. Y sin embargo, es otra visión de la historia que a mí me gustaba. Me parecía una asignatura atractiva, en plan, cómo lo daban. Tuve una profesora que era muy buena y la otra no tanto, pero bueno, en términos generales me gustó. Luego también tienes economía del comportamiento, es decir, que en lo que hablábamos al principio de todo, de entender la economía como una ciencia social, entonces, en ese sentido, cómo actúa más o menos cada individuo, Vale. ¿sabes? Pues eso sería un poco de economía del comportamiento. Ok. Y había ejemplos curiosos que puedo poner uno que es interesante, que es, por ejemplo, si tú vas a elegir la suscripción para una revista, ¿vale? Y tú tienes 3 modelos de suscripción, uno por, suponte, 1 euro, otro por 2 euros y otro por 3 euros, y cada uno te incluye unas cosas determinadas, lo más probable es que elijas el del medio, casi siempre. Entonces, las empresas generalmente intentan lo que quieren vender, meterlo en el segundo, porque se vende más. Por ejemplo, ese tipo de cosas. Que aunque es lo que decíamos antes, aunque al final cada individuo actúa de maneras que nunca lo sabes, existen como ciertos Patrones. mecanismos para poder comprenderlo y poder teorizar y hacer modelos y tal. Vale, Entonces muy sería economía del comportamiento y luego también tendrías estructura económica, que también eran unas asignaturas muy, muy divertidas. A mí me gustaban mucho las que te contaban un poco
pues cómo funciona la economía, la economía de una manera internacional, es decir, pues España qué exporta, qué importa, la importancia de China a lo mejor en el comercio mundial, la importancia de Estados Unidos, cómo son los sectores de la economía en España, pues es lo que se sabe, ¿no? Del turismo, el sector servicios, o Alemania la industria, o tal. Pues eso sería estructura económica. Entonces esas serían más o menos como... ¿Las teóricas? Sí, que seguramente me esté dejando alguna, pero estará dentro de uno de esos 3 grupos. Vale. O sea, igual hay otra que ahora se llama de otra manera, pero más o menos esas serían como las 3 ramas del conocimiento de las asignaturas teóricas. Y luego de las asignaturas matemáticas tendrías todo lo que tiene que ver con estadística. Vale. Podríamos meter ahí, aunque yo lo haría como otro grupo... O sea, bueno, sí, haría otro grupo que estaría en las econometrías, aunque tenga que ver con estadística, porque tú tienes econometría 1 y 2. Entonces, tú tienes 2 econometrías y luego tanto macroeconomía como microeconomía. Vale. Esos serían como los grandes grupos que hay. Y bueno, entiendo que macroeconomía es temas de matemáticas con economía como a grandes rasgos. A gran escala. Microeconomía sería en un entorno un poco más pequeño, tipo a lo mejor una ciudad. O un barrio. O un barrio. Claro. ¿Y econometría qué es exactamente? Vale, pues la econometría a grandes rasgos y en términos generales sería, sí, bueno, la aplicación de la estadística o sea, de la estadística a los modelos macroeconómicos, más o menos. ¿Y esa es de las asignaturas fáciles o difíciles? No, es de las más complicadas de la carrera. Eso sí, una cosa que quería contar. En mi carrera, en mi facultad, en el último año tú tenías la opción, que es que no lo he comentado antes, de hacer itinerarios. Es decir, cómo especializarte dentro de una rama de la economía. Vale, ¿eso a partir de qué año es? Eso es en el último año. En cuarto, son 4 años, ¿no? Pues sí, 4 años, pues en el último año haces el TFG y luego las asignaturas que eliges y entonces tú puedes especializarte en economía del sector público. Entonces haces 4 asignaturas de sector público. Entiendo. Economía cuantitativa, entonces haces 4 y ahí es donde estaría econometría. ¿Sabes? Vale. Y sí, econometría era la más complicada. O sea, para mí las más complicadas eran contabilidad, pero y luego econometría no se me hacía tan complicada. Pero en términos generales la gente con la que peor lo pasaba era con econometría. Muy bien. Bien, y echando la vista atrás, ¿a qué asignaturas del bachillerato crees que se parece más la carrera de economía? Vale. ¿Que se parezca más? Pues, de las que yo estudié, hombre, la parte de historia, pues a toda la parte de historia, eso es evidente. La parte de estructura económica yo no había tenido nunca nada en la carrera parecido. Y pues toda la parte pues de análisis matemático, álgebra, tal que bueno, esas no las he mencionado antes, pero también formarían parte de las asignaturas de números que tienes pues álgebra, programación matemática y análisis matemático, creo. No sé si me estoy olvidando de alguna, pero bueno, más o menos. En general. Sí. Y diría que esas se parecen a matemáticas. Muy bien. Sí, algo así. Y imagino que los que hayan estudiado economía, pues algo sabrán. Yo creo que sí, yo creo que ellos lo tendrán como más... Vale, pues esas 3. Más pillado, sí. Muy bien. ¿Qué porcentaje de lo que estudiaste en la carrera de economía crees que no te sirve para nada en tu vida laboral? Un porcentaje elevado. O sea, pero que tampoco creo que todo lo que estudies tenga que servirte. Rollo, claro, historia no te sirve para nada, pero está bien saberlo, ¿no? O sea, es como que todo te sirve y no te sirve nada, me refiero. Es decir, tú cuando empiezas en un trabajo, pues sabes muchas cosas. Hay cosas que hay cosas que no sabes que sabes, cosas que sabes que sabes. Entonces, pues hay muchas cosas que no sabes o que piensas que no sabes y luego las sabes. Entonces, cosas así. Entonces, ¿qué porcentaje de cosas? Hombre, también luego depende a lo que te dediques, que sí que podemos tratar el tema después de las salidas profesionales y así, como lo que tú puedes hacer. Pero depende a lo que te dediques. Si te dedicas a tema de finanzas o de modelos macroeconómicos, pues va a tener mucho. Pero yo en mi caso concreto, poco. Vale. Pero también está bien, o sea, me gustó lo que estudié y me fue útil. Muy bien. Venga, vale, ahora para cerrar toda esta parte de contenido y aprendizajes, ¿qué diferencias dirías que hay entre ADE y economía para la gente que nos está escuchando? Sí, son muchas las diferencias, o sea, sobre todo porque lo que la gente tiene en la cabeza, que se piensa que es lo mismo y no es lo mismo. En términos generales, diría que alguien que estudia, o sea, porque había un chascarrillo en la facultad y tal que se decía que en ADE saben sumar con los dedos de milagro, porque los conocimientos que ellos tienen de matemáticas son muy limitados.
tienen pues, contenidos sí de contabilidad, más teóricos y tal, más, si se quiere, sencillos, por decirlo de alguna manera, es decir, más enfocados en la empresa. Sin embargo, alguien que ha estudiado economía va más profundo en todo el tema de modelos macroeconómicos, microeconómicos, matemáticos y así. Entonces, diría que esa es la gran diferencia. Un poco pues eso, la importancia de las matemáticas dentro de la carrera. Y también un poco las habilidades del estudiante promedio de economía y las habilidades del estudiante promedio de ADE en el tema de las matemáticas, que bueno, pues sí, eso, son más limitadas. Muy bien, pues bueno, vamos si quieres a pasar ahora al tema de salidas profesionales y trabajo. Y me gustaría empezar sabiendo, bueno, a qué te dedicas tú actualmente y si tiene mucho que ver con la carrera. Vale, bueno, yo justo... O sea, voy a hacer un pequeña a lo que yo me he dedicado para que la gente más o menos sepa un poco que te puedes dedicar a muchas cosas habiendo estudiado economía, porque, bueno, yo terminé la carrera y empecé a trabajar en el sector de la automoción, dentro de un departamento financiero, pero vamos, que estuve haciendo una beca. O sea, que me fui al poco tiempo y empecé en un sector aeronáutico, aeroespacial. ¿Puedes decir los nombres de las empresas? Ah, sí. Empecé en Renault Group y ahora bueno, empecé en Airbus en su momento y sigo. Empecé pues eso también pero estuve poco tiempo porque, por ejemplo, yo me di cuenta que a mí todos los departamentos financieros no me gustan, no me gusta pues por lo que me pasaba en la carrera, no me gusta la contabilidad, no me gustan los balances, me empiezan a contar cosas de proveedores y tal y yo no me entero, no me gusta. Y sin embargo me gustaba todo lo que tiene que ver más pues con los procesos, con las matemáticas, los procesos y cómo irlos midiendo y tal. Entonces luego me cambié a Project Management, a gestión de proyectos, que estuve casi 2 años porque ahora me acabo de cambiar y ahora voy a estar en negociaciones con proveedores de requisitos técnicos y tal. O sea, muy variado. Sí, ya veo. O sea, ¿crees que te podrías dedicar como a muchos departamentos diferentes y además en muchos sectores diferentes? Sí, totalmente. Eso diría, de hecho, que es, para mí, que si quieres, pues también podemos luego hacer un análisis, pero uno de los aspectos más positivos de la carrera es la versatilidad. La versatilidad que te da a todos los niveles, desde dentro de de las empresas hasta en la variedad de empresas. Es decir, puedes estar en cualquier sector económico y dentro de cualquier sector económico en cualquier departamento. Eso es algo que a mí por lo menos me resultaría como atractivo de la carrera si no sé muy bien lo que quiero hacer o tengo dudas. Perfecto. ¿Y te costó encontrar trabajo al acabar la carrera de economía? No especialmente. No diría que es una carrera que es complicado encontrar trabajo. Sí que es verdad que, bueno, claro, pues como en todos los sectores hay trabajos mejores y hay trabajos peores, pero no diría que es complicado. ¿Sabes? Porque igual es eso, hay otras carreras que terminas la carrera y estás lo tienes bastante complicado, pero no diría que es el caso. ¿Y crees que es imprescindible, no sé si en tu caso es así, hacer un máster después de acabar la carrera? ¿O crees que únicamente con el grado es se suficiente, podría...? ¿no? Sí. Yo creo que no es necesario. Por lo menos al principio. Es decir, tú una vez acabas, yo creo que tú puedes empezar a trabajar, ver un poco qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, lo que quieres hacer o lo que no. Y sobre todo porque además, ¿cómo es eso? Yo creo que sí que si tú terminas la carrera más o menos y si eres medio despierto y te manejas bien y tal y quieres ponerte a trabajar, lo más probable es que puedas encontrar un trabajo y una vez tú ya empieces a moverte y veas un poco qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, qué es lo que quieres hacer, pues ya igual en ese momento sí que haría un máster, pero o sea, no es ni mucho menos necesario. Para nada, de hecho. Muy bien. ¿Y a lo que te dedicas ahora se parece a lo que has estudiado? Bueno, es que justo ahora me acabo de... Pero vamos, a lo largo de mi carrera profesional, diría que, hombre, pues en los departamentos financieros sí, sí que se parece, pero para lo que he ido haciendo después y lo que creo que voy a hacer a partir de ahora, creo que no. Vale, perfecto. ¿Y la mayoría de gente que estudió contigo la carrera de economía, sabes a qué se dedican? Sí, más o menos sí. O sea, bueno, la gente que conozco y tal, pues hombre, generalmente la gente... a ver, voy a hacer, si estoy haciendo un ejercicio de memoria y de recapitulación, pero más o menos diría que sí que la gente... departamentos financieros de empresas, diría. En general, vale. Sí. Luego también en banca o luego hay gente que de repente está en otra cosa completamente distinta, pero no es la norma. La norma es departamentos financieros de alguna empresa. Vale. ¿Y en esos departamentos financieros de una empresa qué se puede hacer?
Pues bueno, luego... Para que lo entienda alguien. Claro. Luego, yo creo que una cosa es como... Los departamentos financieros son muy grandes. Ahí se hacen muchas cosas. Entonces, pues una cosa es control financiero, otra cosa es contabilidad, pero básicamente es pues contabilidad por un lado, es decir, llevar las cuentas de la empresa y luego el análisis de esas cuentas, es decir, cómo una vez te llegan esos resultados, pues tú los analizas y haces tus cálculos y tal, Y tomas decisiones, a grandes ¿no? rasgos, claro. Porque luego eso también es importante a su vez para la empresa, los resultados que da la empresa y tal. Entonces, tú todo eso, como ese engranaje es el que se hace dentro de los departamentos financieros, que también además es importante para que la gente lo sepa, que hay muchas empresas incluso están como medio separados, porque es casi otro negocio, es diferente. Entiendo. ¿Y los economistas están bien pagados? Bueno, todo relativo. O sea, en comparación con el resto de carreras, es complicado. Diría que están en la media. Es decir, hay carreras que yo creo que estarán mucho mejor valoradas, tendrán y por consiguiente pagarán mejor, pero yo también estoy seguro de que habrá otras en las que se pagarán peor. Y luego también yo creo que no es una carrera tan uniforme, es decir, depende un poco de cada uno lo que vaya haciendo, cómo se le vaya dando. No es, por ejemplo, yo creo que si tú eres ingeniero aeroespacial o ingeniero de caminos o algo así, más o menos, o incluso o si eres filósofo o has estudiado historia, pues igual, más o menos. Sin embargo, yo creo que en economía sí que como al haber, como decíamos antes, que pues que es versátil, que puedes acabar haciendo mil cosas diferentes, también la variabilidad de posiciones, de salarios y tal, pues es pues muy diferente. Pero bueno, aún así diría que medio, en el rango medio. Vale, perfecto. Y nos sabrías decir, por poner un ejemplo, Sí. has dicho que la mayoría de gente se dedica normalmente en departamentos financieros de empresas. ¿Podrías decirnos un rango salarial de una posición de junior, o sea, de entrada, y a cuánto más o menos se puede aspirar? Pero de un mercado financiero en una empresa normal. De un departamento financiero en una empresa, sí. Vale. A ver, es complicado, porque es que hay 1000 empresas diferentes. Entonces yo creo que igual un junior debe estar en torno a 25, ponle. 25.000 anuales, ¿vale? Supongo, pero yo creo que es que yo te estoy hablando de oídas, porque yo no lo sé porque Sí, no lo he de hecho. opiniones. Nunca me he dedicado ni he trabajado en consultoría ni nada de eso, porque eso es una de las salidas principales que tiene la gente de mi facultad, que es acabar en una consultoría, en una Big Four o tal. Pero yo creo que sí, algo así. Y por arriba, pues no lo sé. Creo que más que... O sea, creo que tú potencialmente puedes llegar a ganar mucho dinero. El problema es que hay muy poca gente que aguante hasta ganar mucho dinero porque son trabajos muy sacrificados. ¿Sí? En los que tienes que ponerle muchas horas y tal. Pero yo creo que luego la gente, por lo que yo voy viendo ahora ya que ya llevo como más años, lo que suele hacer es irse a una empresa pues más normal, una posición senior y llevar una vida tranquila, que pues supongo que estará pues en torno a cuando lleves 3 o 4 años igual de experiencia o incluso 5, pues 35 por ahí. Pero es una idea que yo me hago que no lo sé. Sí, de oídas o de tu experiencia propia. Bien, pues ahora por último, para hacer un poco de balance sobre la carrera de economía y algún consejo que puedas dar a la gente, ¿qué nota le pondrías a la carrera del 1 al 10? Teniendo todo en cuenta. Vale, o sea, pero le doy la nota y luego explico algo o le doy la nota. Dale la nota. Vale, un 8. Un 8, vale. ¿Qué cosas buenas y qué cosas malas tiene la carrera de economía? Vale, de cosas buenas diría que es una carrera que tiene asignaturas que son, o sea, divertidas, que a mí, o sea, depende lo que cada uno considere divertido, eso cada uno es un mundo, pero a mí, por ejemplo, me gustaba historia, me gustaba microeconomía, me podía gustar macroeconomía, es decir, eran asignaturas a las que me parecía fácil encontrarles el gusto y que me pudiese resultar interesante estudiarlas. Y eso diría como que uno de los aspectos positivos. Luego también las salidas, la versatilidad, a mí eso me parece un aspecto súper positivo. Porque al final, o sea, si lo que se dice siempre de que cuando tú empiezas la carrera no sabes muy bien lo que va a ser de tu vida, pues más o menos cuando la acabas es también parecido. Es decir, entonces, tener la posibilidad de poder hacer muchas cosas está bien. En términos generales, está bien. Porque si te gusta una cosa o no. ¿Dirías que es recomendable la carrera de economía para alguien que no tiene muy claro qué? Sí, totalmente, porque me sentiría bastante identificado con esa persona. Que está en segundo de bachillerato y no sabe muy bien qué hacer y dice, oh, pues sí, esto está bien. Sí, yo la recomendaría. Yo la recomendaría.
Y luego, claro, y aspectos negativos, por ejemplo, que puede tener, igual que a veces sí que podría tener un poco algunas asignaturas más cercanas a lo que puede ser el puro conocimiento financiero, es decir, porque eso igual a veces es más atractivo también para alguien que estudia economía, y también otra rama del conocimiento a lo mejor también más enfocado en la empresa, en la contabilidad y tal, que aunque a mí no me gustase, sí que es verdad que a lo mejor alguien en un determinado momento sí que se puede empezar a trabajar y echar de menos tener unas bases un poco más sólidas. Pero vamos, esos serían como los dos únicos aspectos negativos que yo diría, y los positivos sería eso, que tiene asignaturas que son divertidas o que pueden ser entretenidas, y las posibilidades que te da una vez terminas. Perfecto. Muy bien, la pregunta del millón. Hostia, del millón. ¿Volverías a estudiar economía si pudieras elegir de nuevo? Sí. ¿Y qué deberían saber los que se plantean estudiar la carrera de economía para no llevarse una sorpresa? Pues que no es ADE. Lo primero, no es ADE. Porque si fuese ADE se llamaría ADE y no se llamaría economía. Y que tiene un contenido de matemáticas y de estadística y tal mayor que el que yo creo que podían pensar, o el que al menos el que yo pensaba cuando empecé. Vale, perfecto. Vale, preguntas de verdadero o falso, Mauro, Vale. sobre la carrera de economía. Venga. ¿Se liga más en ADE que en economía? Falso. Súper falso. Falso. Sí. En Islandia, tras la crisis de 2008, metieron a más banqueros en la cárcel que actores porno hay en toda Escandinavia. Joder. Venga, verdadero. Falso. La verdad falso. que no sé cómo he dicho verdadero. Aunque metieron a varios, no llegaron a tanto. Y los actores porno no son tan pocos. Ah, es lo que yo había pensado. Había pensado que eran pocos actores porno en Escandinavia. Perfecto. Vale. Sobre la carrera de economía y mercados financieros. La bolsa solo sube cuando la economía va bien. Error. Esa afirmación es falsa. Correcto. A veces sube por expectativas futuras o Efectivamente. estímulos, aunque la economía real vaya mal. En este caso, pues tenemos claros ejemplos de Muchísimos. empresas que están... Claro, sí, con- o, por ejemplo, eso es lo que dentro de la economía se conoce como bienes inferiores, es decir, bienes que en momentos de crisis aumenta su demanda. Por ejemplo, el ejemplo evidente son los productos de marca blanca. Ah, claro. Hay estudios que relacionan la caída de la bolsa con menos actividad sexual en la población. Joder, qué random. A ver, ¿cómo repite? Hay estudios que relacionan la caída de la bolsa con menos actividad sexual en la población. Voy a decir verdadero. Efectivamente, las crisis económicas pueden afectar al estado de ánimo, la autoestima y la libido. ¿Crees que toda la gente que se mete en economía lo hace pensando que se va a convertir en el próximo Warren Buffett? Creo que puede pasar y eso es un error. Es decir, la gente que alguien crea, que alguien se... O sea, sería un error por parte de un estudiante de bachillerato que tiene que elegir la carrera pensar que si se mete en economía va a estar estudiando constantemente la bolsa y se va a acabar haciendo millonario y ya está, y a vivir. Eso no, y de hecho me parece que es algo importante que entender que la economía, la ciencia de la economía no tiene demasiado que ver con eso, que eso es otra cosa y que hay gente que sabe y se dedican a ello, pero no necesariamente, vamos, de hecho yo no estudié nada que tuviese que ver con el tema de las inversiones ni nada así en la carrera. ¿Crees que las crisis económicas son culpa de los economistas? No. O sea, es que es lo que te he comentado ya como dos, o sea, como que es una idea que está bastante presente durante toda la carrera y bueno, luego una vez tú ya empiezas a formar tu opinión y tal, y es que los individuos actúan cada uno de alguna manera muy diversa. Entonces, lo que sí que es verdad que luego hay actuaciones en cadena que fue la que la que desencadena las crisis y como una ficha de dominó va tirando y de repente se te han caído todas. Pero no diría que la causa los economistas. No. O sea, se podría luego están los típicos que siempre los economistas que siempre te están avisando constantemente de crisis, entonces claro, en algún momento van a acertar, pero no diría que se puede, que es culpa de los economistas por ser economistas, no. Sí. ¿Y crees que los pobres son pobres porque no se esfuerzan lo suficiente? No.
No, no, pero sí que sé que es una idea que está extendida en bastante gente, pero vamos, eso no tiene que ver con que yo sea economista, creo que no, y ya está. ¿Se ligaba más en microeconomía o en macroeconomía? Bueno, yo creo que al final para ligar tienes que tener unas aptitudes personales que son independientes de la asignatura. Entonces, en ese sentido, aunque sí que diría que la macroeconomía, al ser como más abstracta y más numérica, sí que puede tener un perfil más masculino. Entonces, por eso diría que igual la microeconomía se podía ligar más, pero por probabilidades y por posibilidades. Muy bien, perfecto. Pues ya está, yo creo que con eso es todo. No sé si quieres añadir un último sobre la carrera. Sí, o sea, pues lo único decir a la gente que, así como ideas principales, que si no has estudiado economía durante el bachillerato, puedes estudiar economía perfectamente. ¿Vale? Y si no tienes muy claro qué estudiar, porque, pues bueno, pues porque no tienes así una vocación especial por nada, pero te da una inquietud o lo que sea, te puede llamar la atención, pues que para adelante porque tienes muchas posibilidades después y en general es una carrera versátil. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Mauro. De nada. Y gracias a todos por ver esta charleta sobre la carrera de economía. Esperamos que os haya gustado y que os sea de utilidad. Y nada, nos vemos en la próxima carrera. Chao. Adiós. Hasta luego.